...1938. Mientras las grandes potencias europeas ensayaban sus novedosas tácticas y armas de destrucción en el escenario de la Guerra Civil Española, el mundo contenía la respiración ante lo que parecía el preludio de un nuevo e inminente conflicto internacional. Al mismo tiempo, en España, el gobierno provisional establecido en la ciudad de Burgos, y siendo ministro de Interior Ramón Serrano Suñer, se firma el decreto fundacional de la ONCE, llamada entonces ONC, Organización Nacional de Ciegos, fusionando a todas las asociaciones existentes que trataban problemas relacionados con los no videntes, entre las que destacaban el Sindicat de Cecs de Catalunya, el Centro Instructivo y Protector de Ciegos de Granada, la Sociedad de Socorro y Defensa del Ciego y la Asociación Sevillana La Hispalense, disolviéndose el Patronato Nacional de Protección de Ciegos, creado en 1931. En esos mismos momentos, tal vez para olvidar la tragedia que se comenzaba a desarrollar en la vieja Europa, Hollywood empezaba a vivir sus años dorados. Fred Astaire y Ginger Rogers deslumbraban al mundo con su música y sus maravillosos pasos de baile. Como diría al verlos danzar por la pantalla de cine el personaje de una película muy posterior a este periodo de la historia, son ángeles, ángeles como los del cielo. Y esos seres que fascinaron a John Coffey, como el café, pero se escribe diferente, siguieron brillando durante mucho, mucho tiempo, mientras el horror se enmascaraba tras de aquel brillo. Pero volvamos a la historia. Finalizada la contienda en España, se celebra el primer sorteo de la Organización Nacional de Ciegos, el 8 de mayo de 1939. Por aquel entonces, los cupones contaban con tan solo 3 cifras, los sorteos eran provinciales y la gestión de la institución estaba, en buena medida, en manos de la Administración del Estado, que nombraba al máximo responsable denominado Jefe Nacional. Son tiempos oscuros para las libertades de nuestro país que se agravan con las consecuencias del fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría entre los dos grandes bloques mundiales resultantes del mayor conflicto que haya conocido la historia contemporánea de la humanidad. Los años 40 y 50 son décadas de penurias y de purgas políticas para la maltrecha sociedad española. La prohibición de los partidos políticos y de los sindicatos por parte del gobierno hacen muy difícil la vida para una gran parte de los ciudadanos, que trabajan como pueden, en lo que pueden. Y el reflejo de esta sociedad se vive con dureza también en el seno de la que ya es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE. No es hasta finales de los años 60, con las manifestaciones estudiantiles que se contagian del movimiento conocido como Mayo del 68 francés, cuando ya aparecen jóvenes estudiantes universitarios ciegos implicados en la defensa de las libertades entre la larga lista de detenidos por la policía armada. 1975. En la madrugada del 20 de noviembre, muere el general Francisco Franco en el Hospital de la Paz, en Madrid. El presidente del gobierno, Arias Navarro, comunica la luctuosa noticia a los españoles a través de la televisión. Españoles, Franco ha muerto. El cambio político, que ya se venía barruntando, es imparable. De forma tímida pero implacable, se van sucediendo las noticias en el transcurso de los meses siguientes a la muerte del dictador. Se legalizan los partidos políticos y los sindicatos. Los movimientos asociativos van surgiendo por todas partes, al igual que la movilización ciudadana,
que toma las calles y las plazas, reclamando las libertades perdidas. Y de esta manera se celebran las primeras elecciones generales de España el miércoles 15 de junio de 1977 para elegir a los miembros que iban a constituir las Cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado. Fueron unos comicios de carácter histórico, ya que constituyeron las primeras elecciones libres que se celebraban en el país desde los tiempos de la Segunda República, concretamente desde febrero de 1936. El año siguiente, el 6 de diciembre de 1978, se vota la Constitución española, con un respaldo por el sí fuera de toda duda. No obstante, tienen que pasar muchas cosas en nuestro país hasta que, tras la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, empiece a cambiar nuestra historia. La de las mujeres y hombres, trabajadores y trabajadoras de la ONCE. Las persecuciones políticas y sociales en el seno de la organización impedían la constitución de sindicatos. Por ello se crearon las asociaciones de ciegos, que eran, en realidad, el germen de la acción sindical. Así nació la CEAC, Confederación Estatal de Asociaciones de Ciegos. Desde ese movimiento, nuestros compañeros de la CEAC colaboraron activamente en el primer gobierno democrático del país con un fin muy claro: trasladar a la entidad los nuevos aires de libertad y de derechos para los trabajadores y lograr una ONCE con futuro en el nuevo marco del juego que se abría en España. De acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en estas elecciones. En 1982, el primer gobierno socialista gana las elecciones con 202 diputados y más de 10 millones de votos. Nosotros celebramos las primeras elecciones democráticas en el seno de la institución ONCE. Conseguíamos abrir nuevos horizontes para la organización. Desde la CEAC se apoya sin fisuras a un nuevo grupo de progreso que emerge con planteamientos similares a los defendidos por el sindicato y que propugnan un modelo de ONCE progresista, democrático y participativo. En 1983, el grupo conservador, heredero del viejo régimen, incapaz de gestionar una transformación del juego, imprescindible para sacar a la institución de las dificultades económicas por las que atravesaba y orientar el futuro hacia la emergente liberación del juego en España, provocó que la CEAC-UTO organizase un encierro durante 8 días en la sede del Consejo General de la ONCE, reivindicando la modificación del cupón y una implantación de ámbito nacional, la normalización de las relaciones laborales y la modernización de la institución. Las movilizaciones dan sus frutos y se alcanza un acuerdo por el que se aprueba la primera reforma del tradicional cupón pro ciegos, lo que sin duda abrió las puertas al futuro de la ONCE. En consecuencia, el 2 de enero de 1984 nace nuestro primer sorteo nacional. El cupón se consolida con una nueva estructura que atrae la atención del público. Pasa de 3 a 4 cifras, los premios suben exponencialmente y el producto se agota rápidamente en todos los puntos de la red de ventas. La ilusión de todos los días es el lema de la campaña que abrió nuestra organización a la sociedad española y que aún permanece en el recuerdo colectivo de la ciudadanía. Es todo un emblema de lo que supondrá la acción de nuestro sindicato en la articulación y estructuración de una ONCE moderna, social, abierta al mundo y a sus gentes. Un sueño imposible de cumplir sin esa ilusión que nos acompaña todos los días. La ONCE con la venta del cupón financia una gran labor social. Este va a ser su cupón de la suerte. En ese año, trascendental para los trabajadores, la CEAC participa en la negociación y firma del primer convenio colectivo de la ONCE, en el cual se establecen las bases para celebrar las primeras elecciones sindicales. El 29 de diciembre se registran los estatutos de UTO. La Confederación Estatal de Asociaciones de Ciegos se transforma en la Unión de Trabajadores de la ONCE,
un sindicato que tiene como principal objetivo conseguir la unidad de todos los trabajadores, defender sus derechos a través de la negociación y colaborar en la creación de una ONCE sólida, democrática y participativa que permitiera alcanzar los objetivos de bienestar para sus trabajadores. Uno de los primeros objetivos de nuestro sindicato fue dotar a todos los trabajadores de un suelo legal que regulase las relaciones laborales en la ONCE. Las relaciones laborales en la organización eran tremendamente precarias, fundamentalmente para los vendedores, que carecían prácticamente de cualquier derecho reconocido, sin sueldo, sin festivos, sin antigüedad, con pensiones sustentadas por una caja de previsión social que estaba arruinando a la ONCE. La negociación de ese primer convenio provocó que la Unión de Trabajadores de la ONCE se levantara en la mesa de negociación y que organizara movilizaciones en todo el país. UTO defiende un sueldo para el vendedor y la consideración de trabajador por cuenta ajena frente a la postura de las organizaciones que dominaban la entidad. APEABO, Asociación Profesional de Empleados, Administrativos y Vendedores de la ONCE, que pretendían llevar al vendedor a la consideración de trabajadores autónomos, con aportaciones directas a la seguridad social y sin ningún tipo de garantía o cobertura social. De nuevo, la irracional resistencia de los nostálgicos del régimen, que pretendían mantener a la ONCE como una burbuja, alejada de la sociedad y sustentada por una caridad camuflada bajo el victimismo. Una vez más, nuestro sindicato se queda solo en sus planteamientos, pero, al menos, se consiguió evitar que los vendedores fueran trabajadores autónomos y se sentaron las bases para una reforma en profundidad de las condiciones laborales de la entidad. Se empiezan a percibir cantidades por trienios y por festivos. Se empieza a regularizar la relación laboral y se reconocen, por fin, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 1985 fue un año clave en nuestra historia. Se celebran las primeras elecciones de la ONCE y la UTO es una de las 4 organizaciones sindicales que firmarán el segundo convenio colectivo. En dicho acuerdo, se establecieron medidas de promoción profesional, traslados, permisos, vacaciones. De nuevo, la Unión de Trabajadores de la ONCE se queda sola en la defensa de 2 días de descanso semanal. El resto de organizaciones sindicales se preguntaban qué iban a hacer los vendedores descansando 2 días. 1987. UTO apoya la integración de los vendedores de Prodiecu en la ONCE, siendo el único sindicato que lo hace, enfrentándose a la oposición radical de otros, como Comisiones Obreras, en cuyas filas militan los herederos de la extinta APEABO, que no querían esta integración. Participamos en el nacimiento de la Fundación ONCE, un elemento articulador indispensable para la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral. En 1991, y tras profundas reflexiones, nos integramos en la Unión General de Trabajadores, UGT, una central sindical que entendió perfectamente el modelo sindical de UTO y su defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y del afianzamiento de la institución como condición indispensable para el avance de los intereses sociales y laborales de UTO. Desde ese momento, la Unión de Trabajadores de la ONCE ha mantenido su total autonomía dentro de la UGT y ha contado, desde el principio, con el máximo apoyo interno y externo en un sindicato como la Unión General de Trabajadores. En 1999, la puesta en marcha de un nuevo producto bautizado como Cupón Fin de Semana trae consigo la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. De nuevo, UTO-UGT apoya desde el principio un proyecto que permite mejorar las posiciones comerciales de la ONCE y que traen consigo condiciones económicas más favorables para el conjunto de los trabajadores y, sobre todo, una mayor integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Hasta la llegada del nuevo siglo XXI, seguimos avanzando en lograr mejoras salariales y laborales de los trabajadores. Son épocas de bonanza económica, de nuevas empresas aglutinadas en Ceosa y Fundosa, de una ilusión diaria que llega a todos los españoles. Empiezan los reconocimientos internacionales a la ONCE por nuestra labor como organización
y se nos permite empezar a mirar más allá de nuestras fronteras, a pensar que nuestro esfuerzo y trabajo puede ayudar a otros compañeros y organizaciones. De nuevo, teníamos la oposición de otros. En 2001, con el estreno del nuevo milenio, llega por fin el salario base para los agentes vendedores. En el 11º convenio colectivo, firmado ese mismo año, se recoge este compromiso y se alcanza así una reivindicación histórica de nuestro sindicato desde los años 70. Por primera vez, el vendedor tenía un sueldo. En 2003, la ONCE se tecnifica y se desarrollan nuevas maneras de vender el cupón, adaptándonos a los cambios sociales y a la irrupción de la tecnología en todos los aspectos de la vida diaria. El TPV nos abre una ventana a nuevos juegos y nuevas formas de vender. En 2005, UTO apoya la creación de los juegos activos para intentar competir en pie de igualdad con otros operadores de juego, mucho menos fiscalizados por el gobierno. Nace la lotería instantánea, que nos permite ofrecer al ciudadano una nueva oferta de juego y, lo que es más importante, premios al instante. Los tiempos cambian y nuestro sindicato, como siempre, es consciente de ello y asume su responsabilidad y compromiso con los trabajadores. En 2009 celebramos nuestro 25º aniversario en Toledo, dentro del marco de un magnífico congreso en el que Diego Sayago comenzaba su andadura como secretario general de UTO-UGT y que revalida de forma contundente en el 8º congreso celebrado en Madrid en noviembre de 2012, iniciando una etapa de avance, de trabajo en equipo y de nuevas formas de entender el sindicalismo y la responsabilidad que nuestra organización sindical tiene para el conjunto, no solo de las trabajadoras y trabajadores directos o indirectos de la ONCE, sino de la sociedad en sí, en la que UTO-UGT es la única fuerza sindical de todo el mundo que trabaja por y para los intereses de las personas con discapacidad, con la experiencia y conocimientos suficientes para ser un referente indiscutible en la materia. Es cierto que estos últimos años han sido muy difíciles. La crisis económica que hemos atravesado y en la que aún estamos inmersos a día de hoy marca nuestra agenda diaria. Pero nos enorgullece decir bien alto y bien claro que UTO-UGT ha logrado que los trabajadores de la ONCE, lejos de seguir la línea de despidos, bajadas de sueldo, incertidumbre y miedo, como la que ha definido la situación general en España, hayamos conseguido superar esta situación, aumentando el empleo, garantizando los puestos de trabajo y, sobre todo, dando confianza y estabilidad a los más de 120.000 trabajadores que aglutina nuestra organización. Hay que destacar que seguimos trabajando en la búsqueda de nuevos canales de venta, en crear nuevos nichos de mercado exclusivos para nuestros productos, creando y participando en nuevos juegos. Así, en 2011 apoyamos sin fisuras el sorteo del 11 del 11 de la ONCE, que fue un ejemplo de compromiso y apoyo social, una ventana que marcó un antes y un después de la imagen que mostramos a la sociedad. Trabajamos en la redacción de la Ley del Juego, que finalmente se aprobó el 27 de mayo de 2011. Nuestro sorteo de Navidad del 1 de enero supone la culminación de otra de nuestras reivindicaciones y es el mejor regalo de inicio de año que podemos darle a la sociedad. Hemos dicho muchas cosas, hemos alcanzado muchas metas, son muchos los compromisos cumplidos. La palabra dada ha sido, es y será garantía de seriedad y firmeza. Pero, sobre todo, como decía la letra de aquella canción que escuchábamos al principio, nosotras y nosotros podemos decir, con alguna que otra lagrimilla en los ojos, que, de alguna manera, hemos alcanzado el cielo. Ese pedacito de cielo que hemos construido entre todos y todas. Que nuestros mayores tuvieron que pasar muchos esfuerzos y tuvieron que aguantar mucho para dejarnos este cachito de esperanza. Y prometemos, solemnemente, que seguiremos en la lucha para que nunca se pierda, que UTO-UGT no se rinde y que quien piense lo contrario se equivoca, y mucho. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing
in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, and the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.